Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante, la historia de Iberia y los celtas, pero con un enfoque especial, su medicina. Interesante, ¿no? Sí, y nuestra guía en esta aventura es una novela epistolar de Ruida, segunda edición, bastante peculiar. Cartas reales o, bueno, ficticias pero basadas en hechos. Intercambiadas entre Maese Mercader, un comerciante moderno, y figuras como Homero, Aníbal, incluso Catón. Imagina eso. Y lo que me intriga, ya sabes, es que Maese Mercader, a través de estas cartas, busca redescubrir la figura del druida. El sanador, ¿no? Una figura que a menudo se olvida en las historias épicas, Exacto, y no solo eso, también desafía, digamos, las ideas tradicionales sobre los druidas. presentándolos como figuras mucho más complejas. Totalmente. Empecemos por Maese Mercader, nuestro protagonista. ¿Quién es este personaje? ¿Y qué le lleva a cuestionar la historia? Bueno, Maese Mercader es un comerciante, 45 años, un viajero incansable, ha recorrido el mundo, ha absorbido conocimientos de muchas culturas, pero lo que realmente lo define es su pasión por la historia. Una pasión que se refleja en su hogar, un oasis ecológico en plena ciudad, con un invernadero dedicado a leer y escribir estas cartas, casi como una máquina del tiempo. Exacto. Está Y en ese espacio tan peculiar, se embarca en este diálogo con Homero. el poeta griego, autor de la Ilíada y la Odisea. Obras que, por cierto, aún generan debates sobre su autoría. Esto. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué Homero no habla de los druidas? Sanadores, figuras importantes en la sociedad celta, pero ausentes en sus obras. Maese Mercader propone una teoría interesante. ¿Y si Homero escondió un tratado de cirugía militar en sus poemas? Un tratado de cirugía. Es sorprendente. Se basa en la supuesta experiencia de Homero como médico militar y para apoyar su teoría señala las descripciones tan vívidas de las heridas de batalla en la Ilíada. ¿Algún ejemplo? Claro, la herida de Menelao, rey espartano. Homero describe cómo la lanza de Pandaro, un guerrero troyano, atraviesa el escudo, la coraza y desgarra la carne cerca de la ingle. No solo dice que fue herido, describe la trayectoria, el tipo de lesión, la zona afectada, con una precisión que sugiere un conocimiento profundo de la anatomía. Ya veo. Y Maese Mercader usa estas descripciones como pistas para reconstruir la figura del sanador en esa época. Exacto, y va más allá. Argumenta que la influencia de los druidas no se limitó a las tierras celtas. Llegó a Iberia. Sí, Maese Mercader cree que, aunque de origen celta, tuvieron un papel importante en Iberia, especialmente entre los celtíberos. Interesante. Hasta ahora, la imagen que teníamos era la del druida como sacerdote, conectado con la naturaleza, venerando las fuerzas naturales y el senador. Maese Mercader, analizando fuentes romanas como los escritos de Julio César, argumenta que esa visión está distorsionada. Los druidas eran figuras multifacéticas, educadores, líderes espirituales y sí también senadores. Y al llegar a Iberia, se encontraron con una cultura rica en tradiciones, ¿no? Exacto, y aquí Maese Mercader introduce una idea fascinante. La posibilidad de que los druidas interactuaran con las sacerdotisas ibéricas, figuras de poder en su sociedad, creando una fusión de tradiciones curativas. Una fusión de culturas. Eso podría explicar algunas de las extrañas costumbres que tanto intrigaban a los romanos. Imagina la influencia de la cultura ibérica, con sus ritos y ceremonias, en las prácticas druídicas. Y para añadir más complejidad, Maese Mercader menciona al toro, el uro, importante en ambas culturas. Un animal venerado, símbolo de fuerza, fertilidad, poder. Un detalle que nos muestra la complejidad del entramado cultural de la Iberia antigua. Y en medio de este viaje histórico, Maese Mercader no olvida su otra pasión, la medicina. De hecho, se embarca en una especie de misión educativa transtemporal, compartiendo sus conocimientos médicos modernos con el mismísimo Homero. Una clase magistral a través del tiempo. Exacto. Y no se limita a lo básico. Describe enfermedades, tratamientos, creando un puente entre la medicina antigua y la actual. Es increíble la variedad de temas. El shock, la asfixia, las quemaduras, la congelación, el envenenamiento, la fatiga, incluso la importancia de una dieta equilibrada. Es como un manual de medicina para la antigüedad. En pionero. Y por cierto, ¿recuerdas el Nepentes? Maese Mercader le da un consejo a Homero sobre su uso. Ah, sí, en lepentes. ¿Una especie de opio o un preparado con propiedades analgésicas y narcóticas? Maese Mercader le advierte sobre su uso excesivo, comparándolo con la morfina actual. Un consejo médico a través de los siglos. Increíble. Y no solo eso, le da una receta para una solución de rehidratación casera para quemaduras. ¿Te imaginas a Homero preparando ese brebaje en la antigua Grecia? Es sorprendente cómo Maese Mercader entrelaza historia, medicina y cultura en sus cartas. Totalmente. Y esto es solo el comienzo. Cierto, aún nos queda mucho por explorar. Retomamos nuestro viaje, seguimos con Druida, segunda edición, Ahora nos adentramos en un nuevo escenario. Las guerras púnicas. Sí, un conflicto, un choque de titanes.
Roma contra Cartago. Dos potencias del mundo antiguo luchando por el control del Mediterráneo. Y Maese Mercader, a través de sus cartas, nos da una visión única de este conflicto. ¿Y cómo nos sitúa Maese Mercader en este contexto? Bueno, nos explica que las guerras púnicas fueron en realidad 3 guerras. Entre los siglos III y VI Pretar, Roma, una potencia emergente en la península itálica, y Cartago, un imperio comercial con base en el norte de África, ambos luchando por la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Y en medio de esta lucha surge la figura de Aníbal, ¿verdad? Aníbal Barca, un estratega militar, un genio, vamos. Protagonizó una de las hazañas más audaces de la historia: cruzar los Alpes con elefantes. Elefantes cruzando los Alpes. Eso sí que es una imagen para la posteridad. ¿Cómo lo logró? Bueno, Maese Mercader, a través de la correspondencia con Maraval, un lugarteniente de Aníbal, describe este viaje épico. Aníbal, partiendo de la península ibérica, atravesó los Pirineos y después los Alpes. Imagina. Un terreno agreste, condiciones climáticas extremas, la resistencia de tribus locales. Una auténtica odisea. ¿Y cuál era el objetivo de esta maniobra? ¿Por qué arriesgarse tanto? Aníbal quería llevar la guerra al corazón de Italia, sorprender a los romanos y también buscaba aliados entre los pueblos sometidos por Roma. Una estrategia, digamos, arriesgada, pero que al principio le dio buenos resultados. Sí, Aníbal obtuvo varias victorias importantes en Italia. La batalla de Trevia, la del lago Trasimeno y la más famosa, la batalla de Canas. Canas, una derrota humillante para los romanos. Totalmente. Maese Mercader describe la batalla con todo detalle, la genialidad táctica de Aníbal, cómo aprovechó el terreno, la disposición de sus tropas, el factor sorpresa, aniquiló al ejército romano. Y después de Canas, ¿por qué Aníbal no atacó Roma directamente? Es una pregunta que se han hecho muchos historiadores. Maese Mercader, con su agudeza, nos presenta varias teorías. Algunos creen que Aníbal no tenía suficientes recursos para un asedio a Roma. Otros dicen que esperaba una rebelión generalizada en Italia contra Roma tras la derrota, lo que le facilitaría la conquista. Pero la rebelión no se produjo. No. Roma, a pesar de la derrota, demostró una gran capacidad de resistencia. Catatón, en sus cartas, describe la conmoción que la derrota causó en Roma, pero también la determinación de los romanos para luchar hasta el final. Y mientras Aníbal esperaba en vano, Roma contraatacó en otros frentes. Exacto. Enviaron un ejército a Hispania, comandado por Publio Cornelio Escipión, que logró expulsar a los cartagineses de la península. Escipión, después conocido como Escipión el Africano, un digno rival para Aníbal. Lo fue. Escipión aprendió de las tácticas de Aníbal, adaptándolas a su estilo de mando. Su victoria en Ilipa, en Hispania, marcó un punto de inflexión en la guerra. Y finalmente, Escipión llevó la guerra a África. Sí, desembarcó en África con el objetivo de amenazar Cartago directamente, obligar a Aníbal a volver a defender su ciudad. Y así se produjo la batalla final. Zama. La batalla que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Maese Mercader describe el choque de estos dos gigantes. Aníbal, el genio estratega, contra Escipión, el joven general que había aprendido a derrotar al maestro con sus propias armas. Un duelo de titanes. ¿Quién venció? Escipión. Zama fue una victoria decisiva para Roma. Impusieron duras condiciones de paz a Cartago, marcando el declive del imperio cartaginés. Una batalla que no solo decidió el destino de dos imperios, sino que cambió el curso de la historia. Sin duda, la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica la convirtió en la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental, un paso crucial para su expansión y su posterior conversión en un imperio. Y Maese Mercader, con su análisis, nos ha ayudado a comprender las claves de este conflicto, las estrategias de Aníbal, la tenacidad de Roma, el papel de personajes como Escipión. Y todo esto a través de la correspondencia ficticia de un comerciante moderno. La historia, bien contada, puede ser tan apasionante como cualquier novela. Totalmente de acuerdo. Y ahora, en la última parte de esta inmersión, volvemos a la figura del druida, a sus prácticas médicas, a su posible influencia en la península ibérica. Volvemos al punto de partida tras ese viaje por las guerras púnicas. La figura del druida y su rol como sanador en la antigüedad. Sí, Druida segunda edición, no solo se centra en batallas, ¿no? Maese Mercader en sus cartas a Homero nos invita a explorar la medicina de la época. Es fascinante cómo Maese Mercader usa sus conocimientos médicos modernos para dialogar con Homero, compartiendo información sobre enfermedades, tratamientos, remedios, cosas que seguro habrían sorprendido al poeta griego. Recuerdo una carta donde Maese Mercader le explica a Homero la importancia de la higiene para prevenir enfermedades, algo que en la época de Homero no era tan obvio. Claro, le habla de esos microorganismos invisibles que causan enfermedades y le explica cómo medidas simples, lavarse las manos, hervir el agua, pueden salvar vidas. Es como si Maese Mercader le abriera una ventana a un mundo nuevo a Homero,
Un mundo donde la enfermedad no es un castigo divino, sino algo que se puede comprender y en muchos casos tratar. Y no solo teoría, ¿eh? Maese Mercader comparte también algunos remedios, tratamientos que, aunque hoy nos parezcan rudimentarios, en la antigüedad eran avances importantes. Sí. Bueno, le describe la receta de una solución de rehidratación casera para quemaduras: agua, sal, miel. Un remedio que, según Maese Mercader, ayuda a prevenir la deshidratación y la infección en casos de quemaduras graves. Increíble cómo a través de estas cartas podemos reconstruir, digamos, el panorama médico de la antigüedad. Sí, y Maese Mercader no solo describe tratamientos, reflexiona sobre el papel del sanador en la sociedad, la importancia de su conocimiento, su capacidad de observación, la empatía con el paciente. Ahí es donde volvemos a la figura del druida. Exacto. Maese Mercader, a pesar de la poca información que hay sobre los druidas, intenta reconstruir su figura como sanador. Se basa en la tradición oral, en las referencias de autores clásicos, en su propia interpretación de los hallazgos arqueológicos. ¿Y qué nos dice sobre sus prácticas médicas? Bueno, nos describe a los druidas como expertos en plantas medicinales. Cree que tenían un gran conocimiento de las propiedades curativas de hierbas, raíces, frutos, y que las usaban para tratar, una gran variedad de enfermedades. Un conocimiento que en gran parte se ha perdido con el tiempo. Es una lástima, sí. Pero Maese Mercader, a través de su investigación, intenta rescatar algunos de esos saberes ancestrales, comparándolos con los conocimientos de la medicina moderna. Y en este viaje por la historia de la medicina, Maese Mercader también nos invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y la mente. Sí, influenciado por la medicina holística moderna, cree que los druidas no solo trataban el cuerpo físico, sino que también tenían en cuenta el estado emocional, espiritual del paciente. Una visión que nos acerca a la medicina tradicional de muchas culturas, donde la sanación no se limita al cuerpo, sino que busca el bienestar integral del individuo. Y con esta reflexión sobre la figura del druida como sanador, llegamos al final de nuestra inmersión en Druidas segunda edición. Una obra que a través de la correspondencia entre un comerciante moderno y figuras del pasado, nos ha permitido explorar la historia, la medicina, la cultura de la antigüedad desde una perspectiva, única. Un viaje a través del tiempo que nos ha dejado con muchas preguntas, pero también con una mayor comprensión del pasado, ¿no? De la complejidad de la condición humana. Y nos recuerda que a pesar del tiempo, de las diferencias culturales, hay aspectos de la experiencia humana que son universales. El dolor, la enfermedad, la búsqueda de la sanación, el deseo de comprender el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.